sienten vergüenza, si tu nombre deben mencionar. Luego si les preguntas, cristiano sea. ¿Cuándo sabemos que vamos a hablar? A ver, yo con la oración. Muy buenas tardes, queridos corazones inquietos. El día de hoy estamos conectados a su programa de Corazón Inquieto. Realmente el corazoncito siempre anda inquieto y por eso necesitamos hoy hablar de la palabra de Dios para que nuestro corazón vuelva a animarse y vuelva a estar en la presencia del Señor, que hoy nos va a regalar un mensaje muy bonito que nos trae. Su servidora Marta Zumba siempre está acompañada de nuestro querido Marcos Heras, aquí ya saben, todos los lunes aquí en su programa Corazón Inquieto. Alegre de seguirles acompañando. Y eso, aquí ya estamos, la próxima semana ya es la maratón, queridos hermanos. Así que por favor, ir alistando su corazón para que ustedes nos llamen. Siempre recordarles que nos sigan llamando para que no muera la radio. Sus donaciones son importantes para todos nosotros. Y también, algo muy importante, que nos pueden ayudar compartiendo el programa vía Facebook, YouTube, para que así las personas puedan irnos conociendo mucho más y a la vez apoyar a la evangelización. Amén, amén. Justamente es importante compartir esto de la evangelización porque sin duda alguna estamos también participando con la evangelización, cada uno de ustedes, queridos corazones, porque en ella nosotros estamos replicando la palabra de Dios. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar el programa con una pequeña oración. Sin ella realmente no hay fuerzas y por eso nos ponemos en actitud de oración, sobre todo este lunes tremendo que estamos allí todos en casita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este comenzar de la semana. Te damos gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nuestros corazones. Hoy, Señor, avivas nuestro corazón con una frase muy hermosa. No tengas miedo. Tú nos abres, Señor, nuestro corazón para que nuestro corazón se predisponga a ti, para que pierda todo miedo, para que pierda toda ausencia de fortaleza en nuestro ser. Hoy, Señor, quieres que nuestro corazón se abra de par en par para ti, Señor Cristo Jesús. Hoy, Señor, nos disponemos a ti para que tú obres en cada uno de nuestros corazones, aquellos corazones que se han unido generosamente a escuchar tu palabra, porque tú lo has llamado por su nombre a cada uno de nosotros. Te damos las gracias y las alabanzas a ti, Señor, por todo lo que tú haces por tu pueblo, por tus hijos. Y hoy, Señor, nos ponemos en actitud de humildad para que podamos escuchar tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que tú, Señor, nos regalas con tu infinita bondad para que haga obras en nuestro ser, para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos se predispongan a la escucha, para que se predispongan a que nuestro corazón verdaderamente se llene de ti, fuente de vida. Solo de ti emana la vida, Señor. Pedimos a nuestra Madre también para que sea ella que nos cubra con su manto y proteja este programa, Corazón Inquieto, y todos los corazones que se unen a escuchar a través de las ondas de Radio María 88.1. Hoy, Señora mía, te ponemos en tu corazón para que tú obres en ella y puedas hacer de cada corazón un corazón nuevo, un corazón de carne, para escuchar al amado, al Señor de señores. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, ya en este día, en este nuevo programa, estamos muy felices de compartir con ustedes. Bueno, les repito, queridos hermanos, la próxima semana ya es la maratón y seguirles invitando a que vamos a estar la otra semana desde las 9 de la mañana con la misa. No olvidar que la misa es la primera actividad del día que tendremos esta semana. Venir aquí a la capilla también, invitarles a la capilla, porque la capilla siempre está abierta, que la capilla del Espíritu Santo, la verdad que yo puedo, todas las semanas que vengo a la radio, es muy hermosa, y venirle que la radio no se olvida de ustedes, siempre está para ustedes, acompañándoles en las oraciones en sus tiempos de temores. Así es, por eso justamente la radio que está siempre orando por cada uno de ellos, cada uno de esos corazones que nos regalan su tiempo para escucharnos, es también de decirles y contarles a través de estas ondas que allí está la capillita donde siempre está haciéndose oraciones por cada corazón. Y por eso justamente el mensaje de hoy se trata de no tengas miedo. Una frase realmente hermosa que se repite en la Biblia muchísimas veces,
No me acuerdo exactamente, pero son innumerables veces que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla esta frase: no tengas miedo. Y también hay otra que también repite mucho: confía. Confía, exactamente, porque van de la mano. Esto de no tener miedo es justamente, queríamos traer este tema este día, dada la situación en que nos encontramos, y creo que todos los tiempos es así realmente. No nos enfoquemos precisamente en este Guayaquil querido que está viviendo violencia, sino sencillamente en que es para todos los momentos. Así es. Para todos los tiempos. No tengas miedo, corazón. Porque justamente, ¿sabes de qué se trata el miedo? Así que uno habla de la manera quizás espiritual, tal vez en el miedo de entregarse a Cristo, en el miedo de dejarse soltarse por cada uno de nosotros. O sea, dejar el egoísmo de cada uno, preocuparse por uno y dejarse nomás guiar. Así es. Sabes, yo estaba averiguando de qué es el miedo, y justamente creo que muchos lo sabemos, o a breves rasgos lo conocemos, pero quería leer lo que significa el miedo, sus síntomas. ¿Qué es el miedo? El miedo es una perturbación angustiosa del estado de ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces son dos situaciones, puede ser real o imaginaria. Claro. Entonces está en que nosotros en el corazón nos descubramos este miedo que tenemos, que realmente humanamente desde que nacemos lo tenemos. Ya el hecho de nacer, estar en el vientre de nuestra madre, nos genera miedo, nos genera temor. Y por eso recordábamos un pasaje muy bonito cuando estaban nuestros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Recordaba una frase cuando ellos cometieron el pecado original. Cuando ellos dicen: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Esto lo habla en Génesis, donde ellos, cuando ya fueron descubiertos en el pecado original, ya pudieron verse realmente cómo se encontraban, y se encontraban desnudos, tuvieron vergüenza, ¿no? Tuvieron miedo y trataron de esconderse. Y cuando Dios pasaba por allí, les pregunta: ¿qué hacen? ¿Por qué están escondidos? Ellos cuentan este temor, hacen relucir este temor que tienen. Y se trata justamente recordar en este pasaje que todos en algún momento de nuestra vida tenemos cierto miedo. Así es. El miedo creo que también viene a ser como algo incluso natural, porque todas las personas debemos tener, pueden tener miedo de hacer alguna actividad, pueden tener miedo a pensar algunas cosas, pero realmente, ¿cómo podemos salir adelante del miedo? De la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase muy, la verdad que a mí me gusta bastante, es la de un discurso que el Papa le dio a los jóvenes. Dice, San Juan Pablo II dice esta frase: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Así es, las puertas de nuestro corazón. Es un pasaje realmente bellísimo cuando él le cantaba este verso a los jóvenes allá en Chile, en una jornada de jóvenes. Pero no solamente eso, sino también al inicio de su pontificado, que fue en 1978, él en el balcón allá en Roma, él también recitaba esta frase. Él recitaba esta frase: no tengan miedo, abran sus corazones de par en par. Y con esta frase él inició su pontificado. E inclusive él terminó su papado, terminó con esta frase. Él siempre confió en el Espíritu Santo, confió en el Señor, de que iban a haber esos miedos, iban a haber esos temores, pero que nuestros miedos sean depositados en la confianza plena en el Señor, porque solamente en Él vamos a encontrar esa fuerza para continuar, a pesar de todos los momentos o circunstancias que se vivan. Y de hecho, nuestro amado Juan Pablo II vivió momentos muy adversos, por ejemplo, cuando lo trataron de asesinar en la plaza de San Pedro, ¿no? Así es. Ese gesto tan bonito de él, que después fue a buscar a la persona que le hizo tanto daño, y quizás él tuvo tal vez miedo de haber muerto ese momento. Quizás la otra persona que le hizo daño tuvo miedo de decir: bueno, es el Papa, me van a meter preso por el resto de mi vida. La verdad que no recuerdo muy bien qué sucedió en ese caso específicamente, pero el gesto que él fue y le dijo: yo te perdono. La misericordia que el Papa tuvo con esa persona. Así es. O sea, le dejó de actuar de una manera diferente, porque él realmente tuvo miedo, estaba hasta quizás casi perdió su vida, pero realmente él actuó de una manera diferente, no lleno de miedo, no lleno de temor, no lleno de asustarse porque estaba herido, sino más bien ese temor
del saberse que Dios no lo había abandonado, que Dios siempre estaba a su lado. Yo creo que ahí es conveniente también como que recordemos un poco de los jóvenes. Y también una de las cosas que tú decías hace rato es que nosotros siempre tenemos miedo, pero también ese miedo es tener miedo a ciertas cosas que nos rodean, ciertas situaciones, quizás el miedo por ejemplo, al ascensor, a las alturas, el miedo, algunos, por ejemplo, un sobrinito mío tiene miedo a los payasos, yo tengo miedo a las inyecciones, les tengo terror a las inyecciones. Entonces como que hay ciertas situaciones que yo creo que vale recordar tú como joven, de esas ciertas situaciones de los jóvenes, ¿cuándo experimentan miedo? ¿Cuándo experimentan miedo los jóvenes? ¿O en qué situaciones experimentan miedo? ¿En qué situaciones experimentan? Bueno, vuelvo y repito, si que hablamos en el lado espiritual, por decir, hay jóvenes que sienten un llamado fuerte para seguir al Señor. O sea, quizás una vocación religiosa, una vocación sacerdotal. Y les da miedo porque quizás dicen, no, es que yo estoy bien ya, esta es mi vida y yo me siento bien, pero a la vez los quedan intranquilos. Se quedan intranquilos y los jóvenes tienen miedo, como dice, ser distintos, porque hoy en día vivimos en una sociedad que a veces las personas les da miedo ser distintos ser distintos y no seguir al resto, ir en contracorriente como lo marca el Papa Francisco. Y ¿cómo se llama? Y vienen los jóvenes que van, o sea, su libertinaje y dicen, no, es que tú estás mal porque tú vives otra cosa, tú estás en un mundo de fantasías. Y realmente a veces es duro vivir contra esa era. ¿Sabes? Ahí me hace recordar, yo generalmente cuando me encuentro con jóvenes, hoy normalmente tú encuentras en las personas, en gran mayoría de las personas que tú te encuentras en algún momento de tu vida, que estamos siendo marcados nuestra piel, específicamente los tatuajes. Y yo les invito siempre a los jóvenes, les hago ese cuestionamiento de por qué lo utilizas, por qué te gustan, por qué lo haces, no te dolió, no te sangró. Entonces le hago así como que esas preguntas y muchos jóvenes me hablan de esa forma tan simple de decir, bueno, porque me gusta, porque me lo recomendaron, porque mi novia lo tiene, porque mi amigo también lo tiene. Entonces como que se unen a hacer lo que la masa hace. Entonces yo les cuestiono y les digo, pero tú tienes que actuar de una manera diferente, o sea, no solamente porque el resto lo tiene, entonces tú también lo vas a llevar. Entonces ahí les pongo como que ese cuestionamiento dentro de él a preguntarse, o sea, ¿estoy caminando con la masa? ¿Estoy caminando contracorriente o con la masa? Y ahí es cuando viene también esto del miedo, ¿no? El miedo, como tú decías, muchas veces se nos presenta en nuestras vidas, pero hacemos ese miedo de lo que me dice el otro, ¿no? Si el otro no quiere ir a de pronto ese llamado de descubrir su vocación, porque el otro le dice, pero ¿para qué vas a ir? Claro. Eso es aburrido, eso de ahí no te va a llenar tu vida, vas a desperdiciar tu vida muchas veces. Entonces esos comentarios como que son muy destructivos, porque no puedes con ese comentario dejarte llevar por lo que dice la mayoría, sino eso es tener miedo. Y ahí es cuando tú tienes que descubrir a qué me está llevando ese miedo. ¿Realmente es bueno ese miedo que tengo? Porque hay situaciones de miedo que realmente es bueno que lo tengamos. Esas situaciones de miedo nos pueden salvar, por ejemplo, en un terremoto. Incluso, no recuerdo, creo que fue un sacerdote que dijo, preocúpese, sobre todo los jóvenes que quieren seguir como una vocación religiosa, sacerdotal, dice, preocúpese si que no tiene miedo, preocúpese, porque todos tenían miedo. Creo que fue Monseñor de Cuenca, no recuerdo el nombre, en la Jornada Nacional de los Juventud dice, preocúpese si que no tiene miedo, si que no tiene miedo, preocúpese, porque a todos les ha tenido miedo, todos han tenido miedo y es algo como muy natural el tener miedo a Cuando vemos la historia de los santos también podemos ver que ellos, si hubiesen tenido miedo, por ejemplo Santa Teresa de Calcuta, salir de su congregación, salir y encontrarse con lo que ella hizo durante toda su vida, de servir a los más pobres de los pobres y salvar sus vidas, ayudarlos. Si ella hubiese tenido miedo a salir de esa congregación para hacer todo lo que ella hizo,
realmente nunca lo hubiese hecho y nunca muchos corazones se hubiesen salvado. Otro santo que así, como veíamos la semana pasada, que María se la antipartición de Mora, San Juan Macías, un santo dominico, alguna vez hablamos en el programa. Él no es ni de Ecuador ni de Perú, él es de España. Y de España él se levantó y se fue a recorrer y encontrar su camino. Y él pasó por nuestra ciudad, pasó por Quito y realmente vino acá, terminó quedando en Perú. Y él, cuánto bien hizo a las personas realmente pobres que no tenían ni qué comer. Él trabajaba para las personas que no tenían. Y él no le importaba incluso hasta a veces no tener nada de comer por darle a las otras personas. Así es. Sabes, ahí me hacías recordar la historia de Pablo, ¿no? Un santo tremendo, un superapóstol, como se llamaba muchas veces él mismo. Él cuando estuvo preso, muchas veces estuvo preso por las circunstancias de predicar el evangelio y que a muchos lógicamente no les gustaba. Entonces él siempre estaba en varias situaciones en la cárcel. Y hablaba de él, ¿no? De ese momento que cuando él estaba en la cárcel y que creo yo que muchos lo sentiríamos, ese tremendo miedo de estar presos, de estar encerrados en un lugar esperando consecuencias terribles. Así es. Pero sin embargo, él no se dejó llevar por ese temor. Él más bien lo que continuó es siendo fuerte, siendo valiente, tratando de animarse más en la palabra de Dios, tratando de que solamente Dios le dé la fortaleza para continuar. Porque inclusive en ese continuar, él aún de la cárcel seguía escribiendo cartas a diferentes lugares donde él había pasado evangelizando. ¿Para qué? Él, que era un hombre que estaba preso, pasando situaciones muy difíciles, que necesitaba mucho ánimo para levantarse de donde se encontraba, más bien él, en esa situación en que se encontraba, daba ánimo a los demás. Les daba cartas de exhortaciones, cartas de ánimo, cartas de donde ellos puedan realmente encontrar la verdadera fe. Y esa situación de San Pablo me hacía a mí comprender qué bonito realmente tener esa fortaleza en su corazón, que a pesar del miedo que siempre lo vamos a tener, porque está allí en nuestro corazón, a pesar de todo eso, siempre va a prevalecer más el amor de Dios, siempre va a ser más Él la fuente de vida, siempre va a ser Jesús el que me dé la fortaleza para continuar. Y así lo escribe San Pablo en una de sus cartas, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y lo quería leer porque es bellísima la palabra que nos habla el día de hoy, donde él nos dice: pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarlos el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es una exhortación bellísima que le hace a la ciudad de Corintios en aquel entonces, donde Pablo, a pesar de encontrarse él en la situación en que se encontraba, preso, aislado de sus amigos, separado de sus amigos. Quizás preparándose hasta la muerte. Exactamente, porque él finalmente murió cuando salió de la cárcel la última vez que estuvo preso. Y aún así, en medio de toda esa adversidad que vivió, que justamente tiene mucho que ver con nuestra actualidad, ¿no? Porque nosotros actualmente vivimos situaciones de crisis que a veces hasta como que nos da pavor lo que estamos viviendo, y a veces prevalece más ese miedo, ese temor que tenemos, que muchas veces no queremos ni salir de la casa. Entonces, esta aventura de Pablo nos invita a que el día de hoy veamos en Pablo que, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, él no se quedó en ese desánimo, no se quedó sentado en ese poste de prisión, sino más bien él siguió animando a su pueblo, siguió animando a los hijos de Dios. Y esta es una invitación bellísima que nos hace a nosotros, a los jóvenes sobre todo, los jóvenes que estén pasando una situación difícil. Por ejemplo, veo ahora a mis sobrinitos que estaban en exámenes hace unas semanas atrás, que
que en una materia uno de ellos sacó una mala nota y tenía miedo de lo que va a decir su papá. Y yo creo que hay muchos jóvenes también que se encuentran en esa situación, ¿no? De pronto que fallaron en el examen, no les salió bien, y ahora están con ese miedo Claro. del castigo de papá, de mamá. Obviamente con cierta razón, porque recordemos que los papás trabajan, se esfuerzan para que sus hijos sean mejores, ¿no? Y que el joven no esté aprovechando ese momento de estudiar para ser mejores, sino más bien estén muchas veces perdiendo el tiempo. Entonces como que trae esas consecuencias de ahora ver ese próximo quizás castigo del papá porque no me salieron bien las notas en el colegio. Entonces como que ahora sí tengo miedo. ¿Y ahora qué me dirá mi papá? Mi mamá, Claro. ¿qué me dirá? ¿Qué me irá a hacer? Ya no va a tener el premio que quería. Así es. Y bueno, la verdad que sí, últimamente, hace poco, lo mismo pasó con los jóvenes de la universidad. Yo también recién salí de exámenes, semana muy dura, preocupado por las notas porque había algunas materias muy difíciles y uno a veces dice, bueno, hay que aprobar, como sea. Hay que aprobar y uno, bueno, la verdad que en mi caso, hablando como Marcos Eras, claro, en esos momentos de dificultad, ¿qué es lo que me quedaba? Aparte de haber estudiado, porque hice mi profesor de religión, mi último profesor que yo tuve de religión en el colegio, él decía, ustedes tienen inteligencia, pero la sabiduría viene de Dios. Y eso es algo muy importante, por eso decía, bueno, yo la verdad que yo tengo a Santo Tomás de Aquino como uno de mis patrones, y yo digo, bueno, Santo Tomás, tú ayúdame, derrama entre mí tus dones para yo poder sacar buenas notas y así. O sea, mucho entregarse a Dios y dejarse confiar. O sea, aparte de que uno estudió, incluso vi un meme por ahí que decía, bueno, aparte de que tú estudias, de igual dejas todo en las manos de Dios. Y dice, bueno, sí, yo era así, yo soy. ¿Sabes? Me hacías recordar ahí, escuchaba la vez pasada un testimonio de un sacerdote jovencito, que él decía que toda su vida fue siempre católico, sus papás católicos, una familia muy entregada al Señor. Y desde chiquito él aprendió a hacer oraciones, aprender a rezar el rosario. Y una de las cosas que él lo hacía sin miedo, sin ningún temor, era que cuando él tenía exámenes llevaba su rosario a sus exámenes. Y todos así como que se quedaron sorprendidos. ¿Y cómo? Los comentarios de los amigos, a veces como que también te da miedo exponer tu cristiandad, exponer tu fe. Hay esos momentos de cierto temor, porque piensas que puedes perder a tu amigo, a tu amiga, de las críticas, entonces como que prefieres esconderlo. Pero este sacerdote no, él más bien llevaba su santo rosario a los exámenes. Y él decía, a mí no me importaba lo que me dijeran mis amigos, dice, a mí lo que me importaba es salir bien en los exámenes, Claro. y por eso llevaba mi rosario. Mi sobrino, vuelta, él llevaba el escapulario, lleva el escapulario siempre. Dice, bueno, la Virgencita siempre me acompaña, él dice. Así es. Pero mira, que esas situaciones que el joven le toca vivir, enfrentarse, no es fácil, porque ahí surge ese temor, ese miedo. De ser rechazado de y ser ser rechazado. acusado. A mí me pasó eso ahora últimamente, me acuerdo tanto en el último examen. Yo siempre, bueno, a las personas que no se han dado cuenta, yo siempre llevo un rosario aquí en mi brazo. Parece una pulsera, pero realmente es un rosario que me lo dieron en la Jornada Mundial de la Juventud, que para mí realmente es muy especial. Y una persona dice, ¿qué es eso? Me dice, sí. Y digo, bueno, es un rosario. Dice, es que tú vas a la iglesia. Y le digo, sí. ¿Y tú? Y me dice, no, es que yo no voy porque hay gente más pecadores que uno. La típica. La típica. Y yo era como, claro, o sea, yo voy porque yo necesito salvar, porque no hay santo. Yo necesito purificarme y seguir manteniéndome en el contacto de Dios. Y el chico simplemente se cogió y se quedó sin palabras porque realmente pensaba... No hay argumento para ello. Claro, porque realmente no es que somos perfectos. En nuestra pequeñez el Señor nos ama. En nuestras miserias el Señor nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. Ayer en la palabra, bueno, el domingo pasado nos hacía recordar el Señor que de hecho el Señor no viene por los sanos. Viene por los enfermos. Los más necesitados, por los enfermos. Y nosotros vamos a la iglesia no porque seamos perfectos, no porque estemos sanos, sino también porque surge un miedo en nuestro corazón, surge un temor, porque somos débiles, porque flaqueamos, porque muchas veces somos infieles a Dios. Así es. Entonces, como somos unos pecadores, me acuerdo de un sacerdote hermoso que compartió una vez en la comunidad, decía que somos una cucaracha
Y ciertamente esa palabra tiene algo que ver con nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos esos pecadores viles que nos apartamos de Dios, pero sin embargo nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos nuevamente llenarnos del manantial de la vida. Así es. Jesús. Y por eso este tema de no tengas miedo, recordaba mucho esta frase de nuestro amado San Juan Pablo II, ¿no? Que nos invita a que, esta frase a mí me encanta realmente, que abramos nuestro corazón de par en par para que el Señor entre a nuestra vida. Claro, para y también que sea Él el que gobierne. Y también, como hablaba el Evangelio la semana pasada, el domingo, decía el granito de mostaza. Si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, ustedes pueden hacer lo que sea, porque la fe es necesaria, porque si que uno no tiene fe, ¿cómo nos vamos a poder abrir para que el Señor transforme nuestro corazón? Así es. ¿Cómo vamos? Sabes, tú y yo estamos en contacto, estamos así como que unidos del Evangelio de la semana pasada, porque realmente fue maravilloso. Ajá. Quizás no me acuerdo el de ayer, pero el de la semana pasada me acuerdo Sí. mucho porque fue hermoso realmente. Y tenía mucho que ver con esto de la fe, ¿no? Y la fe tiene mucho que ver con este tema del miedo, no tengas miedo. Porque si nosotros dejamos que ahonde el miedo, el temor en nuestro corazón, no vamos a poder llegar a hacer lo que el Señor nos llama. Así es. Había un sacerdote que yo recuerdo esta frase y la amo esa frase y realmente la quiero hacer vida en mi corazón, porque él dice, nosotros estamos hechos para más, porque ya el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Nosotros hemos sido bautizados, queridos corazones inquietos, que nos estás escuchando, que estás allí conectado a tu programa de Corazón Inquieto. Te hago ese recordatorio que tú que estás bautizado ya eres un hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y eres discípulo. Y eres discípulo del amado. Y estás llamado también a evangelizar. Estás llamado a que tú puedas ser luz en medio de la oscuridad en que vivimos. ¿Y cómo nos podemos abrir los jóvenes hoy en día? Abriendo nuestro corazón para que Así el es. Señor obre. Y cómo puede, o sea, claro, hay también actividades y maneras de que el Señor nos pueda llamar y nos pueda permitir abrir y estar con cada uno de nosotros. Yendo a oraciones, yendo a misa, sobre todo. Misa, está el Cristo vivo ahí. Los sacramentos. Los sacramentos. A vivir en los sacramentos, porque sin ellos no podemos. Sí, también, bueno, como hablamos la semana pasada en el programa, que se viene un evento grande aquí en Guayaquil para todos los jóvenes. Invitarlos, ahorita aprovecho para invitarles a todos los jóvenes a la Jornada Arquidiocesana de la Juventud del 2022, con el lema María se levantó y partió sin demora. Invitarles a todos los jóvenes que se inscriban. Viene la camiseta, la entrada y el almuerzo. El costo es de 12,50. Ahorrar, trabajar mucho, vender alguna actividad, porque el encuentro lo vale. Viene un Así invitadazo de Estados Unidos, viene de Estados Unidos, pero es puertorriqueño. John Carlos tiene O sea, va a ser el evento. El evento. Y realmente, ese evento realmente me llama mucho la atención porque es un evento para jóvenes. Y yo creo que también con este tema que nosotros estamos viendo me hacía recordar que hay muchos jóvenes, como tú misma hablabas al inicio del programa, que tienen miedo. Sí. Que tienen miedo a ir a esta jornada porque quizás haya otros jóvenes que le critiquen y le digan, pero tú vas a ir a ese evento aburrido, ¿para qué vas a gastar esos $12 allí en ese Vamos evento? a comprar algo. Mejor vámonos a otro lado donde la vamos a pasar súper, que no sé qué. Entonces como que existe ese miedo en el corazón, ese miedo de encontrarte con el amor. Pero yo volvería a recordar ahí ese lema que dice, encontrarte con Cristo vale la pena, vale la vida. Y ese vale la vida es recordar que a pesar de que existe el miedo en nuestro corazón, que está presente en nuestra vida, y también porque nos toca vivir circunstancias duras, existe el miedo, sin duda alguna. Sin duda alguna existe el miedo por nuestros sueños, que todos lo tenemos. Existe el miedo de formar una familia, existe el miedo de ir a la iglesia porque me van a criticar, o existe el miedo también de ¿para qué voy a ir a la iglesia si allá solamente hay gente que... pecadora, gente que... Pero mírale, allí está ese hermanito que va a la iglesia, pero mira lo que hace afuera cuando está afuera, solamente hace criticar y hacer cosas malas. Entonces como que existe ese miedo, o sea, existe ese miedo de decir, bueno, yo para qué voy a estar con las cosas del Señor si lo veo como que aburrido, yo mejor paso acá que me voy a la discoteca, me voy a un concierto, es mucho mejor. O también con ciertas adicciones que provocan en mi ser, que me provocan más felicidad. Más felicidad, entre momentánea. comillas,
Claro, recordando porque la verdadera la montaña. felicidad la encontramos en el Señor. Como continuamos con la primera frase de Juan Pablo II, dice, él después dice que sigue la frase que dice, no tengáis miedo a la verdad de vosotros mismos, es decir, que no tengamos miedo de ser nosotros mismos, ser Sí. un proyecto original. Me acuerdo hace muchos años, fue, creo que en el 2019, el encuentro vocacional, proyecto original, que fue ese encuentro que sea, o sea, que cada uno de los encuentros es un proyecto diferente y hay que ser nosotros mismos tal cual somos, porque si uno se llena de apariencias, uno se llena de máscaras, realmente a la larga el Señor, bueno, la vida te encargará de como quitártela y realmente va Hacerte ver lo que hacerte ver lo que realmente eres, porque el Señor te conoce, como decía un padre de mi parroquia, decía, el Señor nos conoce desde la punta de nuestros pelitos hasta la punta de nuestros pies. El único que realmente nos conoce es Él. Porque Él nos ha creado, Él nos conoce tal cual somos. Y sabes, ahí me hacías recordar esto de las máscaras. Es que hoy en día vivimos con tanto miedo que preferimos hacernos ver como esas personas con un caparazón, que todo está bien, que todo está funcionando bien, que nada pasa, que no tengo ningún problema, que todo es felicidad. Cuando generalmente me preguntan, ¿y cómo estás? Siempre contestamos la famosa frase, bien, todo está bien. Entonces como que nos ocultamos en esa máscara, porque tenemos miedo a hacer ver a otros mi tristeza, mis desánimos, mis miedos, mis inseguridades. Entonces todo eso como que va acrecentando en nuestro corazón. Y es necesario que hoy, como lo decía Juan Pablo II, que abramos el corazón para identificar la verdad que el Señor quiere revelar en nuestro corazón. Porque el exponernos al Señor, que nos conoce tal como somos, es dejarnos llenar por la verdad, que es libertad. Así es, el Señor siempre, la libertad, la verdad nos hace libres y por ende la verdad la encontramos en el Señor, porque con el Señor podemos ser verdaderos todo el tiempo y Él es el único que nunca nos va a juzgar. Sí, por eso el día de hoy queríamos compartir también 3 desafíos. Yo creo que sería importante que los nombremos, esos desafíos que el corazón inquieto que nos está escuchando, que nos regala su tiempo y que yo sé que van a compartir el programa. Compartirlo por Facebook, YouTube. Que verdaderamente quieres tú tener un desafío, te expones a un desafío, quieres perder el miedo. Claro, y es un poco difícil este desafío que le vamos a poner el día de hoy. ¿Cuál es el primero? El primero, vivir un día a la vez. ¿Cuánto nos cuesta eso? Claro, el joven normalmente no le gusta vivir el día a día. Yo era el ese que me gustaba planificar. Bueno, pasa esto, pasa aquello. Y realmente creo que también el Señor me dijo, bueno, no, así no es. Y me dice, no, tienes que vivir un día a la vez. O sea, claro, uno debe, claro, en el presente, pero uno debe estudiar, prepararse, trabajar en sus proyectos, claro. Pero a la vez dejarse llevar por el Señor. Y el que nos vaya abriendo los caminos y realmente algo muy importante, la oración que uno tiene con el Señor. Porque a veces uno no entiende lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Pero no entiende lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Pero realmente el Señor siempre está ahí. Y hay que confiar. La palabra es confiar netamente. Así es. Esa es una invitación que nos hacía en esta gran frase, ¿no? Nuestro amado Papa San Juan Pablo II, ya descansando en la gloria del Señor, donde nos invita a que nosotros abramos el corazón para perder estos miedos. Es un desafío que nos invita. El primer desafío entonces es de que vivir un día a la vez. El segundo desafío, ¿cuál es ese desafío para esos jóvenes de corazón inquieto? Saber que vamos a equivocarnos. Ay, esta es tremenda, porque generalmente no queremos reconocer cuántas veces nos hemos equivocado. Así es. Personalmente a mí me duele la mano recogerlo, decir, no, yo no me equivoqué, yo lo hice bien. Yo también, porque sabemos que si que nos caemos nos podemos levantar. Y sí que lo peor que sería que el caer y no nos levantamos, eso creo que sería lo peor que podemos hacer, porque es por darnos por vencidos. Y la vida sigue, un resbalón no es caída, que un resbalón no es la muerte, sino que Sabes, en una de las oraciones que compartí hace unos días, recordaba que el Señor siempre es fiel. El Señor siempre es fiel. A pesar de que nosotros
y lo digo particularmente por mí, por Marta Zumba, muchas veces le soy infiel al Señor. Muchas veces, ahí recordemos los pasajes de la palabra, ¿no? Que dice, si el justo peca 70 veces, nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo? Entonces, nuestra debilidad es tremenda y nosotros, por más que queramos estar en la presencia del Señor, que queramos llegar a la santidad, estemos en la iglesia, estemos en grupos juveniles, estemos en el servicio, estemos aquí en la radio. Estamos más expuestos. Estamos más expuestos y también nos equivocamos. Muchas veces Dios sigue siendo fiel siempre, eso sí, siempre. Pero nuestra infidelidad siempre llega a un grado a culmen que el Señor a veces, creo que diría como a uno de sus santos, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Pero el Señor, sin embargo, Él nos sigue amando, nos sigue acogiendo. Y esto es importante que recordemos que una caída no es el acabose de nuestra vida. Más bien una caída es la oportunidad para que nosotros nos levantemos y podamos ser mejores. Y el tercer y último desafío. Dice, el fundamento para vencer el temor es el amor de Dios. El temor es el amor de Dios. Tenemos que guerrear y renovar la mente con un encuentro con Dios. Como lo hablaba hace un momento. El encuentro con Dios, misa, sacramentos, oración ante el Santísimo. O sea, todas estas cositas que nos ayudan a estar en comunicación con el Señor son muy importantes. Vuelvo y repito, la Jornada Cristiana de la Juventud, encontrarse con muchos más jóvenes de Guayaquil, porque a veces la verdad que a veces los jóvenes piensan que están solos, pero realmente hay más personas que viven lo mismo y viven con ustedes día a día. Que no estás solos para caminar contra corriente, que estás siempre con muchos otros jóvenes más que también quieren entrar en ese desafío de pertenecer a la clase de Cristo, a la gente de Cristo, a ese grupo de Cristo. Y esta es la invitación que queremos dejarte el día de hoy, querido corazón inquieto, que nos estás regalando tu tiempo escuchando este tema de no tengas miedo. Es un desafío tremendo que te invitamos a que tú puedas tener esa experiencia con el Señor. Y esa experiencia también la puedes tener este domingo. Creo que este domingo, ¿no? El próximo domingo, 23 de agosto, 23 de octubre. Donde va a ser un gran evento para los jóvenes, ¿no? Sí, la Jornada Cristiana de la Juventud, el próximo domingo, 23 de octubre. El próximo domingo, 23 de octubre, este fin de semana no, sino el siguiente, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La inscripción cuesta 12,50. También hay espacios de tiendita para los emprendedores. Pueden comunicarse a Pastoral Juvenil de Guayaquil en las redes sociales, en Instagram @pjguayaquil, en Facebook Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Guayaquil. Ahí está toda la información, ahí está nuestro link para que ustedes puedan registrarse, subir su pago y puedan registrar ya retirar su camiseta y su kit. También se pueden acercar a las oficinas de Pastoral Juvenil en la promoción humana, al frente de la catedral, del lado de Boyacá. Ahí está la oficina pastoral en el segundo piso, creo que es la 202, 201, no recuerdo bien la verdad, pero bueno, uno ingresa ahí a la oficina de promoción humana en el edificio. Muy conocida, y los jóvenes, dice, grupo de jóvenes ahí es. Ahí dice, ¿dónde es Pastoral Juvenil? Dice, tal oficina es, ahí está la secretaria de 12 a 4 de la tarde para que ella va a estar ahí presta para ayudarles. Sí, también esto no solamente es la invitación para los jóvenes que quieran ir, sino también para de pronto las mamitas, los tíos, los primos, para que se los encuentren inviten aquí escuchando el programa, para que también puedan hacer esa invitación de participar jóvenes en ese evento. Y no solamente eso, sino que también tú puedas a través de ese de pasarle la voz a otros jóvenes, invitarle y quizás también pagarle un regalito, el magno evento que va a haber, que le des ese cupo, ¿no?, para que entre al evento. Es que tú también estás apoyándonos con la evangelización, porque hay muchos jóvenes que necesitan escuchar la palabra, muchos jóvenes que necesitan hoy llevar ese desafío a sus vidas. Esos desafíos donde tú puedas reconocerte que tenemos que trabajar un día a la vez. Y es un desafío tremendo, y porque encontrarnos con el amor de Dios. Es muy difícil a los jóvenes decir que solamente hasta hoy es mi plan, hasta hoy voy a ver lo que puedo hacer, sino siempre estamos como que planeando a futuro, 10 años después, ¿qué voy a hacer? Claro, y el vivir el día a día, si que ya algo se terminó, mañana, ¿qué voy a hacer? A ver. Así es. Y sobre todo el último, me encanta el último. Así es, el encuentro con el amor de Dios. El encuentro con el amor, porque ahí recordemos que el amor, donde hay amor, no hay temor. Así es.
También, como saben, ya el próximo lunes ya arrancamos con la maratón de su Radio La Voz de María. Ah, sí, me estaba olvidando. La maratón de todos los años. Apelar a sus corazones, recordarles que la radio no tiene ningún tipo de auspiciante. Invitarles a todos ustedes para que nos ayuden a seguir difundiendo esto, que la maratón ya viene con sus compañeros de iglesia, para que así puedan ir donando, porque para que la radio no apague su voz. Yeah. Entonces, esta es la invitación que los jóvenes pueden recibir el día de hoy a través de su programa de Corazón Inquieto, que cada vez está más inquieto, donde nosotros te animamos a que descubras en ti ese poder que tú tienes como hijo de Dios, hijo del Altísimo, porque estás hecho para mayores cosas. Pierde tu miedo, encuéntrate ese desafío de perder ese miedo, y a través de 3 pasitos que tú puedes tener este desafío en esta semana, que es, primero, es que vivas el día a día. El segundo, que saber que nos vamos a equivocar. Y el tercero, que recuerda que el amor lo hace posible todo. Que donde hay amor no hay temor. Así Recuérdalo siempre, así que te invitamos a este gran desafío, y también te invitamos a que puedas seguir participando de tu programa de Corazón Inquieto el próximo lunes, Dios mediante. Para ya en la maratón. Así es, ya la maratón, comenzamos sí, el lunes. El lunes ya, ¿no? Que viene ya es la maratón. Así que por favor, queridos corazones inquietos, contamos con su apoyo para la radio. Y también un mensaje que quiero dejar antes de irnos. Mientras que hay vida, hay esperanza. Así que si que quizás hoy ya tuviste un mal día, tranquilo, hermano, ánimo, porque los días malos hay. Pero el Señor siempre está con nosotros. Amén, así es, siempre el Señor es fiel, nunca pierde su fidelidad. Eso. ¿Okay? Nos dejamos esa frase en tu corazón: donde hay amor, no hay temor. Así es. Nos despedimos, Dios mediante, el próximo lunes. Nos encontramos ya en la maratón, así que contamos con su apoyo. Chau, chau. Chau, chau. Bendiciones.